17 de julio de 1946. La concentración y otras prácticas. Esta mañana, un visitante llamado S.P. Tayal planteó las siguientes preguntas. S.P. Tayal: he practicado sadhana durante cerca de 20 años y no consigo ver ningún progreso. ¿Qué puedo hacer? Bhagavan: quizás pueda indicarte algo si me dices a qué sadhana te refieres. S.P. Tayal: desde las 5 de la tarde, todos los días, me concentro en el pensamiento de que solo el sí mismo es real y lo demás irreal. Aunque llevo haciendo esto casi 20 años, no consigo concentrarme en ello más de 2 o 3 minutos sin que mi mente se distraiga. Bhagavan: la única vía para lograr el éxito es retrotraer a la mente cada vez que intenta ir hacia el exterior y fijarla en el sí mismo. No hay necesidad de una meditación o un mantra o yapa o dhyana, ni nada por el estilo, porque esta es nuestra naturaleza real. Lo único que se necesita es abandonar el pensamiento de los objetos distintos al sí mismo. La meditación no es tanto pensar en el sí mismo como abandonar pensamientos sobre el no sí mismo. Cuando tú te desembarazas del pensamiento de los objetos exteriores e impides que tu mente huya hacia el exterior y la introviertes en tu interior y la fijas en el sí mismo, lo único que hay es el sí mismo. S.P. Tayal: ¿qué debo hacer para vencer la atracción de los pensamientos y los deseos? ¿Cómo puedo organizar mi vida de modo que pueda controlar mis pensamientos? Prioridad del Vichara Marga. Bhagavan: cuanto más te concentres en el sí mismo, más te asaltarán otros pensamientos diferentes. La mente no es más que ese fardo de pensamientos, y el pensamiento del yo es la raíz de todo el fardo. Cuando sepas lo que es ese yo y de dónde procede, todos los pensamientos se hundirán en el sí mismo. Organizar tu vida, es decir, hacer todo a una hora precisa, bañarse, hacer yapa o mantras, practicar ritos religiosos, etc. Todo eso es para la gente que no se siente atraída por la investigación del sí mismo o que no es capaz de realizarla. Pero para los que pueden practicar ese método, son innecesarias todas las reglas o disciplinas. Las visiones sobrenaturales. En este punto, K.M. Jibrajani interrumpió para decir: antes de alcanzar la realización del sí mismo, debemos pasar por un estado de contemplación de visiones ocultas o sobrenaturales. Bhagavan: ¿por qué te preocupas por esas visiones y si han de aparecer o no? Jibrajani: no lo hago, solo quiero saberlo para no sentirme decepcionado en caso de que no se presenten. Bhagavan: las visiones no son un paso necesario hacia la realización del sí mismo. Unos las tienen y otros no, pero tanto si las tienes como si no las tienes, tú siempre existes y tienes que estar firme y seguro de ello. La concentración en los chakras. Jibrajani: a veces me concentro en el centro del cerebro y otras veces en el corazón, no siempre en el mismo centro. ¿Es erróneo o correcto hacerlo así? Bhagavan: te concentres donde te concentres y en el centro que desees, el que se concentra siempre eres tú, y eso es en lo que debes concentrarte. Mucha gente se concentra en diversos centros del cuerpo, no solo en el cerebro y en el corazón, sino también entre las cejas,
en el extremo de la nariz, en el borde de la lengua, en el chakra inferior e incluso en objetos externos. Esa concentración puede conducir a una especie de laya, en el que se siente cierta felicidad, pero en esas prácticas es muy importante no perder el pensamiento yo soy. En todas esas experiencias tú nunca dejas de existir. Naturaleza del presenciador. Jibrajani: ¿quieres decir que debo ser el presenciador? Bhagavan: hablar de un presenciador no debe inducirnos a pensar que hay un presenciador separado de la cosa que está contemplando. Presenciador solo significa la luz que ilumina al que ve, lo visto y el proceso de la visión. Esa iluminación existe antes, durante y después de manifestarse la tríada del que ve, lo visto y la visión. Esa luz o presenciador es lo único que existe siempre. Jibrajani: en algunos libros se dice que debemos cultivar las cualidades buenas o daivikas para prepararnos para la realización del sí mismo. Bhagavan: todas las cualidades buenas y divinas se incluyen en ñana, y todas las malas y asúricas se incluyen en añana. Cuando aparece ñana, añana desaparece y con ella todas las malas cualidades. Si un hombre es un ñani, no puede pronunciar una mentira o hacer algo malo. No hay duda de que, en algunos libros, se dice que es conveniente cultivar progresivamente las buenas cualidades para ir preparando moksha. Pero para los que siguen el ñana o vichara marga, esa práctica o sadhana ya es suficiente para adquirir las cualidades divinas. No necesitan hacer ninguna otra cosa. 19 de julio de 1946. Sobre la forma de practicar ¿quién soy yo? Hoy mismo un visitante ha vuelto a plantear la siguiente pregunta: no sé cómo hacer la investigación ¿quién soy yo? Bhagavan: descubre dónde brota ese yo. La investigación del sí mismo o del yo no significa argumentar o razonar diciendo, por ejemplo, no soy este cuerpo, no soy los sentidos, etc. Todo eso también puede servir de ayuda, pero no es la verdadera búsqueda. Descubre y siente dónde brota ese yo en tu cuerpo y fija tu mente en ese lugar. Sobre el Gayatri. Visitante: ¿puede ayudar el Gayatri? Bhagavan: ¿qué es el Gayatri? Ese canto no significa otra cosa que déjame concentrarme en lo que ilumina todas las cosas. Dhyana solo significa la concentración o fijación de la mente sobre el objeto de dhyana, pero la meditación es nuestra verdadera naturaleza. Cuando nos desembarazamos de los demás pensamientos, lo que queda es el yo y su naturaleza es dhyana o la meditación, y también ñana o el conocimiento supremo. Lo podemos llamar de una de las dos formas. Lo que en un principio es un medio, al final se transforma en la meta. No puedes comprender el sí mismo hasta que no veas su naturaleza como meditación o dhyana. Si los medios no fueran iguales que la meta final, no podrían conducirte a ella. Efectos de la invocación a Bhagavan. Después de comer, Sundaresa Aiyar dijo a Bhagavan que su cuñada, hija de Narayana Swami Aiyar, sufría fuertes dolores y algunas veces no podía soportarlos y rompía a gritar: Ramana, no puedo soportarlo, e inmediatamente se relajaba. Bhagavan solo dijo: ¿de veras? 21 de julio de 1946. El vacío de la mente o sueña. Después de almorzar, Mr. Bhargava
un anciano procedente de Janai, en Uttar Pradesh, formuló las dos cuestiones siguientes. 1. ¿Cómo puedo buscar el yo de principio a fin? 2. Cuando medito me sumerjo en un estado vacío. ¿Qué tengo que hacer a partir de ese momento? Bhagavan. No importa que lleguemos a ver visiones o a escuchar ciertos sonidos o cualquier otra cosa, o que sintamos estar en el vacío. Durante todo el proceso, ¿estabas tú presente o no estabas allí? Incluso durante ese vacío del que hablas, debes haber estado allí para poder decir que estabas experimentando un vacío. La búsqueda del yo, del principio al fin, solo consiste en fijar la atención en ese yo que siempre está presente. En todos los libros de Vedanta encontrarás esta pregunta hecha por el discípulo y contestada por el maestro sobre el vacío o la nada que queda. La mente es la que ve objetos y tiene experiencias, y la que siente un vacío cuando deja de ver y experimentar los objetos. Pero esa mente no eres tú. Tú eres la constante iluminación que alumbra tanto la experiencia objetiva como el vacío. Es como la luz del teatro, que permite ver el teatro, a los actores y la obra que se está representando, pero también sigue encendida y te deja ver el teatro cuando la obra ha terminado y todos se han marchado de allí. Podemos poner otro ejemplo. Vemos objetos a nuestro alrededor, pero en la completa obscuridad no podemos verlos y decimos, no veo nada. Incluso en ese momento, los ojos tienen que estar allí, viendo, para decir que no ven nada. Del mismo modo, tú sigues existiendo incluso en ese vacío del que hablas. El presenciador o Sakshin. Tú eres el presenciador de los tres cuerpos, el físico, el sutil y el causal, y de los tres estados, la vigilia, el sueño con sueños y el sueño profundo, y de los tres tiempos, pasado, presente y futuro, y también de ese vacío. En la famosa historia del 10º hombre, cuando cada uno de los 10 hacen el recuento y creen que solo hay 9, porque cada uno se olvida de contarse a sí mismo, se produce una situación en la que creen que uno de ellos ha desaparecido, pero no saben quién es el que falta realmente. Esa es la correspondencia con ese vacío del que estamos hablando. Estamos tan acostumbrados a que todo lo que vemos a nuestro alrededor es permanente y que nosotros somos este cuerpo, que cuando todo deja de existir, imaginamos que nosotros también hemos dejado de existir y eso nos aterroriza. Bhagavan citó también los versos 212 y 213 del Viveka Chudamani de Shankara, en los que el discípulo dice: después de eliminar las 5 envolturas, koshas, como el no sí mismo, comprobé que no quedaba nada en absoluto, y el gurú le responde que el sí mismo es eso que no falta nunca, por lo que se perciben tanto las modificaciones, como el ego y sus criaturas, como su ausencia, es decir, el vacío. El sí mismo y la iluminación. Bhagavan siguió hablando del tema y dijo: la naturaleza del sí mismo o yo debe ser la iluminación. Tú percibes tanto las modificaciones como su ausencia. ¿Cómo? Afirmar que puedes recibir la iluminación de otro equivale a plantear cómo la ha recibido ese otro, y esto nos lleva a una cadena de preguntas y razonamientos sin fin. Por consiguiente, tú mismo debes ser la iluminación. A veces esta idea se suele ilustrar del modo siguiente. Te pones a fabricar muchos dulces de diversos ingredientes y formas variadas, pero todos tienen un sabor dulce, porque todos llevan azúcar,
y el dulzor es la naturaleza del azúcar. Del mismo modo, todas las experiencias y la ausencia de ellas posee iluminación, que es la naturaleza del sí mismo. Sin el sí mismo, ni las experiencias ni la ausencia de ellas puede ser experimentada, como sin azúcar ningún pastel puede ser dulce. Un poco después, Bhagavan añadió: primero vemos el sí mismo como objetos, después lo vemos como vacío, más tarde vemos el sí mismo como sí mismo, pero en esta última ocasión no hay visión, porque entonces ver es ser. El sueño profundo o Sushupti. Mr. Bhargava comentó algo sobre el sueño profundo, lo que indujo a Bhagavan a decir lo siguiente: lo único que se necesita es permanecer siempre fijo en el sí mismo. Los obstáculos para conseguirlo son, por una parte, la distracción por las cosas mundanas, los objetos sensibles, los deseos y las tendencias, y por otra, el sueño profundo. El sueño siempre se menciona en los libros como el primer obstáculo para el samadhi y se recomiendan distintos métodos para superarlo conforme al estado de madurez de cada persona. En primer lugar, se recomienda evitar todo tipo de distracción mental, tanto las de los objetos sensibles como las del sueño. Pero inmediatamente después de decir esto, por ejemplo, en la Gita, se advierte que no podemos eludir totalmente el sueño. Tan malo es pasarse como no llegar. No debemos dormirnos durante el día y podemos reducir el tiempo de sueño a la mitad de la noche, aproximadamente de las 10 de la noche a las 2 de la madrugada. Otro método que se recomienda es no preocuparse para nada del sueño. Cuando te asalta, no debes hacer nada por impedirlo, sino simplemente quedarte fijo en el sí mismo o en meditación y volver a meditar en el momento que despiertas. Con eso es bastante, porque incluso mientras duermes, la corriente de los pensamientos seguirá trabajando en el mismo sentido. Esto es evidente, pues si un hombre va a la cama con un pensamiento que le obsesiona con gran intensidad, cuando despierta a la mañana siguiente se encuentra con el mismo pensamiento. De forma que el hombre que hace lo mismo con la meditación permanece en el sueño en un continuo samadhi. Un buen camino para reducir el número de horas de sueño es tomar alimentos sáttvicos en cantidad moderada y evitar cualquier trabajo o actividad excesiva. ...22 de julio de 1946... llegada de un consejero y otros funcionarios. Esta mañana, Vaidyanathan, un funcionario, vino al ashram y preguntó si podía traer al asesor Ramamurti. Bhagavan le dio permiso y trajo a la sala a Ramamurti y un pequeño séquito. Ramamurti comenzó a hablar a Bhagavan en telugu, diciendo: «Sé que Bhagavan habla en telugu porque vine aquí hace 10 años con Raghavyag y comprobamos que hablaba esta lengua bastante bien». «Este», dijo señalando a un hombre que estaba junto a él, «es mi hermano. Está trabajando en el Instituto de Naturopatía de Bangalore con Kameswara Sarma». A continuación su hermano dijo: Bhagavan tuvo la amabilidad de enviar sus bendiciones cuando se inauguró dicho instituto. Yo encuentro dificultad para creer en un Dios personal. De hecho, me parece imposible, pero puedo creer en un Dios impersonal, una fuerza divina que dirige y organiza el mundo, y desarrollar esa fe sería de gran ayuda para mí, incluso en mi trabajo sanitario. ¿Cómo se puede aumentar una fe de este tipo? La fe y el amor.
Después de una breve pausa, Bhagavan contestó: la fe se refiere a cosas desconocidas, pero el sí mismo es autoevidente. Ni el hombre más egoísta podría negar su existencia, es decir, nadie puede negar el sí mismo. Tú puedes llamar a la realidad última por el nombre que quieras y decir que tienes fe en ella o que la quieres, pero ¿quién puede no creer en su propia existencia y no amarse a sí mismo? La fe y el amor son nuestra verdadera naturaleza. El yo y el ego. Un poco después, Ramamurti preguntó: el sí mismo es lo que brota como yo en nuestro interior, ¿no es así? Bhagavan: no, el ego es lo que brota como yo. Aquello de donde brota es el sí mismo. El Atman superior e inferior. Ramamurti: se habla de un Atman superior y un Atman inferior. Bhagavan: no hay tal grado de superioridad o inferioridad en el Atman. Superior e inferior se aplican a las formas, no al sí mismo o Atman. Un poco después el grupo se retiró, declinando la invitación de quedarse a almorzar, porque ya habían apalabrado la comida en otro sitio. La concentración y los chakras. Por la tarde, Mr. Tayal de Calcuta preguntó de nuevo a Bhagavan: no siempre me concentro en el mismo centro del cuerpo. Algunas veces encuentro más fácil concentrarme en un centro y otras en otro. Incluso a veces, cuando estoy concentrado en un centro, el pensamiento se mueve a su antojo y se desplaza a otro distinto. ¿Por qué ocurre eso? Bhagavan: puede deberse a prácticas pasadas, pero en todo caso es indiferente el centro en el que te concentres, pues el verdadero centro o corazón se halla en todos los centros del cuerpo e incluso fuera de él. Sea cual fuere la parte del cuerpo en la que te concentres o en cualquier objeto externo, allí está el corazón. K.M. Jibrajani intervino para preguntar: ¿puede uno concentrarse una vez en un centro y otra en otro distinto? ¿O debemos concentrarnos siempre en el mismo centro? Bhagavan: como acabo de decir, no hay peligro de que te concentres en un lugar o en otro, porque la concentración solo es un medio para eliminar los pensamientos. Sea cual fuere el centro u objeto elegido para concentrarte, el que se concentra es siempre el mismo. 24 de julio de 1946. La consciencia o chit. Bhargava: ¿qué es la consciencia y cómo podemos conseguirla y mejorarla? Bhagavan: tú eres consciencia. La consciencia es otro nombre de ti mismo. Puesto que eres consciencia, no tienes necesidad de alcanzarla ni de perfeccionarla. Esto sorprendió mucho a Bhargava, que quedó perplejo por esta respuesta, pero Bhagavan acudió en su ayuda añadiendo: todo lo que tienes que hacer es dejar de ser consciente de las cosas que son el no sí mismo. Si podemos dejar de ser conscientes de las cosas, lo que queda es la conciencia pura. Eso es el sí mismo. 28 de julio de 1946. El Prarabdha Karma. Hacia las 10 de la mañana, cuando entré en la sala, Bhagavan estaba diciendo a un visitante de Jaipur: ¿qué utilidad tiene el que hayas venido desde tu casa hasta aquí? Has dejado tu hogar. Este es otro hogar. ¿Qué es el hogar? Nada. La mente es la que construye todas las cosas. Inmediatamente surge la pregunta: entonces, ¿por qué has venido aquí? En ese momento pregunté a Bhagavan: ¿ha hecho este hombre esa pregunta? Bhagavan: no, él no me lo ha preguntado.
pero yo mismo he advertido su deseo de planteármelo. En ocasiones anteriores, Bhagavan había respondido a esta cuestión del siguiente modo: me fui de otro sitio por mi prarabdha, y tú también te irás si ese es tu prarabdha. Problemas legales en el ashraman de Rishikesh. Por la tarde llegó un vairagi de Rishikesh y dijo en hindi ante Bhagavan que unos sadhus malayalis estaban intentando cerrar el Ramanashraman de Rishikesh, fundado por Govindananda hace 25 años, y que había venido a Tiruvannamalai para cerciorarse de que el terreno en el que se había edificado aquel ashraman había sido legalmente adquirido y registrado, y nadie podía desalojar de aquel sitio a los actuales residentes. Le dijimos que el Sarvadikam, que era quien podía tratar esos asuntos, estaba ausente y que Bhagavan no podía resolverles nada de eso. El vairagi abandonó la sala muy enojado, sin quedarse siquiera a cenar. El día 29 me fui a Chingleput y no volví hasta el 2 de agosto siguiente. ...3 de agosto de 1946... un muchacho llamado Apparao. Entre los que habían llegado durante mi ausencia, encontré a Zamindarini de Buyur, que visitaba por vez primera el ashraman, y a un niño de 9 años llamado Apparao, procedente de Anakapale. El muchacho era muy precoz y sentía gran inclinación hacia el samyasa o la vida espiritual, sin ningún tipo de temor a pesar de su corta edad. Según parece, oyó hablar de Bhagavan a su padre, que visitó el ashraman hace 2 años. El muchacho recordaba y contaba varios incidentes de la vida de Bhagavan en el Skandashraman y en la cueva de Virupaksha, tal como se lo había contado su padre. Otro Swami, que había visitado recientemente Anakapale, le había hablado también sobre Bhagavan, y al oírlo el chico había venido loco de entusiasmo hasta aquí, sin conocimiento de sus padres. En otra ocasión había huido a Benarés y regresó a su pueblo al día siguiente. Cuando alguien le preguntó: ¿es adecuado para un chico tan joven este género de vida?, el muchacho contestó: ¿no abandonó Shankara su hogar cuando solo tenía 7 años? El muchacho seguía aquí a mi llegada, y Nagamma había escrito a su madre contándole la llegada de su hijo. Un grupo de danzantes de Erriviluputur. A eso de las 2:30 de la tarde encontré a Bhagavan sentado en el comedor sobre un sofá. Mientras me estaba preguntando la razón, llegaron un grupo de 12 devotos y se sentaron enfrente de él. Comenzaron a cantar un bhajam y continuaron hasta las 4 con sus cantos plenos de devoción. El grupo venía de Erriviluputur y formaban parte del Rama Matam, que tenía una existencia de más de 15 años en aquel lugar. No solo cantaban, sino que bailaban y practicaban kummi, otra canción acompañada de una danza tradicional, y ejecutaban diversos movimientos que recordaban las diversiones de Krishna en Brindavan. Después del Parayana, P.C. Desai y Visvanatha estuvieron corrigiendo en presencia de Bhagavan las pruebas del comentario sánscrito del Ramana Gita de Kapali Sasni.